Buenos días, hermano. Gracias por la oportunidad. Gracias por su tiempo el día de hoy. Es una reunión extra que estamos proponiendo desde el presbiterio por una necesidad que estamos observando eh, y creemos que es importante colocar las bases y el fundamento bíblico sobre esta situación. Eh, Esta charla está basada en varios artículos que hemos estado revisando en el presbiterio acerca de la autoridad y la sumisión y los principios que rigen esto. Es un principio divino. Hay dos documentos, uno publicado en la página en portugués de autoridad y sumisión y está basado en una enseñanza que dio Evan Gebaldo Farías en mayo del 2020, 2011. Él tiene un escrito muy bueno, muy completo acerca de estos principios y de allí es donde estoy tomando la enseñanza. Para mí fue muy impactante conocer de este principio hace unos 15 años. Sucedió que tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Autoridad Espiritual de Washani. Me lo recomendó Marcos de Moraes en aquella época cuando vino la primera vez y al leerlo quedé impactado desde esa época acerca del principio de la sujeción y de la sumisión. Posiblemente muchos de nosotros lo tenemos en mente. Em, Quedé impactado con este principio porque al buscar la santidad, muchas veces estaba pensando que la santidad estaba en relación, gracias, que la santidad estaba en relación con un comportamiento, obviamente con la vida, con las obras, pero la sujeción a la autoridad era prácticamente un carácter y que para mí fue muy importante saber de qué se trataba esta sujeción, esta sumisión. Y sin duda podemos encontrar este modelo en la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya, perdón. Muy bien, entonces, en primera de Samuel capítulo 15, del 17 en adelante, y la segunda es Romanos capítulo 13. Eh, Tengo bastante contenido, pero quiero enfatizar en unos puntos que son claves para entender esto. Debido a las situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestro país, las movilizaciones, el carácter que tiene ahora la población colombiana de ir a exigir sus derechos y a liberarse de la opresión que se está sintiendo, pues hay una cierta movilización que logra influir nuestra vida como cristianos. Es decir, no somos ajenos a esto. De hecho, la iglesia está para traer luz sobre esta situación en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones interpersonales. Al fin y al cabo, necesitamos definir nuestras posiciones claras frente a lo que está pasando con el gobierno y con la movilización del pueblo. Entonces, este principio es clave. El Señor hace todo a partir de su trono y este trono está establecido sobre su autoridad. Es decir, cuando el Señor decía, háganse los cielos, era el poder de su palabra
podemos decirlo así, era su autoridad dando la orden a que las fuerzas naturales, químicas y físicas y no sé qué más generaran y obedecieran a esta orden. Por eso el universo fue fundado y está fundado por su autoridad, por el poder de su palabra. Todas las cosas que hacemos nosotros sin sumisión, sin sujeción a esta autoridad, no tienen valor, no tienen vida eterna, no consiguen llegar al trono de Dios, de donde parte la autoridad. Todo existe y es sustentado por la palabra de su poder. No vamos a leer la cita, solamente les estoy dando la referencia. En Hebreos 1.3 está clarísimo acerca de este fundamento hecho por Jesucristo. La mayor exigencia de Dios para nosotros, por encima de lo que podríamos predicar como negación, renuncia, tomar la cruz, es la obediencia. Es decir, negarse, renunciar, morir, tomar la cruz, es obedecer a un mandato divino. Dependencia total a lo que el Señor determina. Esto es ser sumiso a la autoridad. Nosotros como discípulos fuimos trasladados de un reino donde éramos gobernados con un aparente pensamiento de libertad, pero nosotros que fuimos transformados por la sangre del Cordero, sufrimos un paso de las tinieblas a la luz. Somos gobernados por Jesucristo, pertenecemos al reino de los cielos, tenemos una identidad espiritual, pero que gobierna nuestra vida física. Es decir, nosotros no tenemos otro gobierno sobre nuestra vida para dirigir nuestras decisiones que no sea por medio del reino de los cielos. Esto no quiere decir que no nos importe lo que está pasando en nuestro país, solo que debemos responder y actuar conforme al principio bíblico. Jesús predica el evangelio del reino porque conoce el problema principal del hombre. El problema principal del hombre no son las obras que hace, sino la intención con que hace las obras. Esto se llama rebelión. Esta rebelión, ah, esta rebelión, perdón que tengo problemas con la cámara. Ya. Esta rebelión o independencia es la que gobierna a la mayoría de personas hoy en día. El Evangelio del Reino ataca el problema fundamental del hombre, llevándolo a ser dependiente de Dios. Cuando usted predica el Evangelio y cuando usted recibió el Evangelio, lo que usted recibió fue al propio Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús son las buenas nuevas de un gobierno que viene a derrocar la rebelión en donde muchas personas todavía se encuentran hoy secuestradas. El Evangelio del Reino es la única forma de recuperar a un hombre rebelde. Es decir, Jesucristo es la única forma de recuperar a un hombre rebelde. Y esta claridad es la que nosotros tenemos por convicción. Los invito a que abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, el 17 en adelante. Voy a leer de corrido para que ustedes se den cuenta de la situación. Y quiero que miren la posición del pueblo en esta situación y la posición del rey, porque a veces nosotros deseamos justicia por parte de los reyes y gobernantes, pero mire lo que sucede con la justicia divina. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le está hablando a Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué?
pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, otra vez, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Tremenda esta historia, bien conocida por nosotros. Pero yo no me había dado cuenta que Dios le estaba enseñando al pueblo y a nosotros qué hace él con el rey. Porque da la impresión que si nosotros no hacemos nada como pueblo, los reyes de la tierra van a seguir igual. Pero sucede que como Dios es el que da la autoridad, la delega al rey, al presidente, al gobernador, Dios determina cuándo sigue y cuándo se va. Si no se habían dado cuenta, no opera la democracia en este tipo de cosas. No habla de una pasividad de nosotros como pueblo, pero las acciones que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios, es obedecer el mandato de Jehová. Al obedecer el mandato del Señor, el Señor hace justicia. Pero si ustedes se dieron cuenta, el pueblo tomó para sí mismo su justicia, tomó el botín, entró, violó, robó, se tomó lo que no era de ellos y lo que no era permitido tomar. Y esto trajo consecuencias graves. Y por parte del rey, el Señor hizo justicia. El origen de la rebelión lo encontramos en algunas citas bíblicas, como Isaías y Ezequiel, que no las vamos a leer en este momento por causa del tiempo, pero habla muy bien la forma como Lucifer, uno de los ángeles principales, un querubín cercano del trono de Dios, usurpó la autoridad de nuestro Dios precioso. Imagínate, esto cuenta una historia de locura, un suicidio. Este pensó que podría obtener la gloria que le pertenece al Señor, pero no solamente se conformó con este pensamiento, sino que él podría llegar a ser mayor que Dios. Usurpó la autoridad, el trono de la gracia, por medio del cual Dios eterno fundó su reino e hizo todas las cosas, incluyendo hizo a Lucifer. Entonces, esta criatura creada se rebeló, se independizó y cayó. Las consecuencias sobre él y sobre los que lo siguieron fueron graves.
Pero Lucifer hizo una serie de contrataciones con otros ángeles y los engañó. Y reunió todo un pueblo para irse a la casa del trono y rebelarse. Es como hacer una marcha donde reunimos a hartos y nos vamos por una autopista principal hasta la casa del presidente y lo derrocamos, porque sencillamente no estamos de acuerdo. Este es un patrón clarísimo de la rebelión y de cómo las masas se reúnen ante un líder caído para derrocar una autoridad. Siempre que alguien peca contra la autoridad de Dios, peca directamente contra el Señor, porque la autoridad es el fundamento de la obra, de la palabra del Señor. Muy bien. De manera que Dios ejerce su reino soberano sobre todo el universo y sobre la tierra. Dios tiene una manera de actuar en esta autoridad que se llama la autoridad delegada. La autoridad delegada se encuentra tanto en los cielos como en la tierra, porque Dios comparte de su gloria para manifestar su autoridad. Esta autoridad delegada rige todas las relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y Dios. Para mí fue muy interesante comprender que la autoridad delegada es la forma como Dios nos permite funcionar entre los seres humanos. Si esta autoridad delegada no funciona o no nos sujetamos a ella, viene el caos, la anarquía y el desorden. Este principio de autoridad delegada es un principio de orden y de paz para su casa, para su corazón y para el pueblo. Cuando el Señor estaba hablando acerca de que busca la paz y síguela, no estaba hablando de alejarse y evitar los problemas. Yo antes pensaba que era, no, me voy a meter en problemas, mejor yo no entro ahí. No, no. Cuando está hablando acerca del orden de paz, está hablando a que yo tengo que buscar la autoridad que está sobre mi cabeza para sujetarme a ella. Tremendo principio. No es evitar el conflicto, no podemos. Tendríamos que abandonar esta tierra. Es que teniendo el conflicto, yo busco la figura de autoridad delegada porque es mi propio Señor el que está colocando esto. Funciono en sujeción a esta. Tremendo. La confusión está cuando el hombre se rige por el principio de rebelión, que es el otro. Esta confusión fue traída por Lucifer, en donde la rebelión le da a usted el poder de llegar a ser Dios, como le pasó a Saúl y como le pasó al pueblo que Saúl estaba gobernando. El pueblo no se sujetaba a Saúl porque no lo veían como líder. Y Saúl no entendía quién le había dado la autoridad, pensaba que era él, por su gracia, sus palabras o su belleza, la que tenía la autoridad. Esto es una confusión que tenía Saúl, una confusión del pueblo. Y esta confusión trajo mucho mal. Aquí hay una figurita donde habla acerca de esta autoridad delegada y podemos ver algunos núcleos de autoridad que usted debe buscar para sujetarse. La familia, por medio de los padres, el gobierno, por medio de los líderes nacionales y las autoridades delegadas por ese gobierno, la iglesia, por medio del liderazgo de la iglesia, y el trabajo donde usted trabaja o estudia por medio de su jefe. Mal o bien, son las figuras de autoridad que Dios delegó. El funcionamiento fue increíble. Ustedes seguramente lo saben, para mí fue un refresco entender de qué se trata esta autoridad delegada. Miren cómo funciona en el reino de los cielos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Lo que conocemos por una palabra acuñada que es la Trinidad. Si ustedes se dan cuenta, la Trinidad no es una palabra bíblica, pero que es una palabra que deducimos acerca de la acción de los tres, que es innegable que es un solo Dios, pero con funciones diferentes. Estas funciones son delegadas, en donde uno y el otro se someten y se sujetan. Jesús está sujeto como hombre
hecho hombre, a su Padre, el Espíritu Santo se sujeta a Jesús y ellos se sujetan entre uno solo. Esta unidad es lo que representa la autoridad de nuestro Señor. Cuando lo leen en Génesis y dice, y con la palabra fundó los cielos y la tierra y dijo, hágase, estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del verbo atendiendo al Padre Celestial. Jesucristo, en naturaleza divina, hecho hombre, decía, yo agrado a mi Padre porque siempre hago lo que Él me manda. Esta sujeción del Hijo habla acerca del principio de autoridad. El principio de autoridad es un acompañamiento del corazón a la autoridad que el Señor me colocó. Este principio lo vemos nosotros en todas nuestras relaciones en la tierra. Así como Él lo estableció, nosotros somos establecidos por relaciones. Digamos una trinidad familiar, el papá, la mamá y los hijos. Es uno solo, una sola casa, es una unidad en donde el hombre se sujeta a Jesús, la mujer se sujeta al hombre, los hijos se sujetan al padre y esos son una sola funcionalidad. Es una función trinitaria inspirada por el modelo que Dios dio acerca de esta unidad. Precioso. Esto define de dónde viene y cómo funciona una autoridad. Me encanta ver a Jesús ejerciendo su función de sujeción de siervo, tremendo. Y el Espíritu Santo haciendo todo lo que el Padre y el Hijo le mandan, haciendo. Nosotros intentamos cambiar esto porque no me parece, porque no me gusta, porque pienso que puede ser diferente, porque no me gustó la autoridad que tengo. Así que entre ellos que son iguales hay una relación de autoridad y sumisión. Un discípulo del Señor, esté donde esté, debe procurar conocer quién es una autoridad delegada para someterse a ella. Viendo los núcleos que acabo de mencionar, usted como familia debe saber cómo se sujeta dentro de su familia para no romper este orden de autoridad. En la ciudad donde usted se encuentra viviendo debe reconocer las autoridades para sujetarse. En la iglesia, en el núcleo de la iglesia donde se encuentra, usted debe buscar sujetarse. Y si está trabajando, usted debe sujetarse. La situación con nuestra obediencia al trabajo está condicionada a un salario, a unos beneficios. Esto es una sujeción condicionada, que no es necesariamente la que el Señor busca. Por eso el propio Padre dijo, trabájenle a sus jefes, no buscando la aceptación de ellos, sino sirviéndome a mí. Porque cuando le servimos al Padre, nosotros entramos a sujetarnos a nuestro jefe. Y nuestros jefes no son cristianos, no son convertidos, posiblemente son instrumentos del mal, pero la figura de autoridad está ahí. Dios delega autoridad en todas las áreas de la vida. Solamente las voy a mencionar, ustedes pueden tomar las citas bíblicas y verificar que esto es verdad. Tenemos una autoridad civil y esto está bien fundamentado en Romanos 13 que vamos a leerla al final, todo el capítulo 13. Tenemos una autoridad delegada en el trabajo según Efesios 6, 5, 6 y de la forma como debemos relacionarnos con esta autoridad. Tenemos una autoridad delegada en la familia según Efesios 22, 24 y el rol de cada uno. Tenemos una autoridad delegada en la iglesia según 1 Corintios 12, 28 y cómo es que funciona este liderazgo en la iglesia, esta autoridad. Mientras no reconocemos la autoridad delegada sobre nosotros, no conseguimos llegar a la madurez. Obviamente no vamos a conseguir la meta de ser semejantes a Jesús. Nosotros siempre requerimos direccionamiento, guía, manos que nos ayuden a conducirnos. Esto es muy importante. Voy a tomarme un momento para leer Isaías 51, 17, 20.
Dice 17, ¿cómo es? 51. 51 del 17 al 20. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien le guíe, ni quien le tome de la mano, de todos los hijos que crió. ¿Comprende? Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en la encrucijada de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira de tu Dios. Está hablando de la necesidad de sujetarnos a algo, de tomar la mano de alguien que nos guíe, a alguien donde yo pueda darle cuentas de mi vida, en donde yo pueda bajar la cabeza y pedir direccionamiento. La sumisión es un principio divino, entonces hablamos de la figura de autoridad, ¿verdad? Hasta aquí hablamos de lo que es el fundamento de autoridad. Ahora vamos a hablar del principio divino de la sumisión, el que casi no le gusta a nadie. A nuestros hijos no les gusta someterse, no está en su naturaleza. Ellos van en contra de la autoridad, porque la Biblia dice que la rebelión está atada o ligada al corazón de ellos. Y ciertas prácticas que los padres tienen que aplicar es lo que lo alejará de eso. No es simple obediencia externa el principio de sumisión. No es querer ser controlado o dominado por alguien. Esto no es sumisión. Es prestar una obediencia inteligente a una autoridad delegada. La obediencia inteligente no es que usted escoja lo que le gusta, es acompañar de corazón, como para el Señor, la autoridad que tengo delegada. Esto me permite a mí ser propositivo, no ser pasivo, sino que al ver una situación, yo colaboro con la situación para que mi autoridad se desempeñe bien. Diferente. No es traer problemas para tumbar la autoridad, es identificar el problema para promover soluciones y que mi autoridad funcione. Tremendo. Es acompañar de corazón la instrucción, renunciando a los argumentos propios. Si mis argumentos están sustentados en la palabra de Dios, con, con respeto puedo presentar. Pero si mis argumentos están en relaciones con mi egoísmo, con mis pasiones personales, yo necesito renunciar a esto. ¿Cuándo ocurre la sumisión de un discípulo? Hermanos, cuando aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestra cabeza. Cuando usted renunció a ser el rey de su vida y el señor suyo, usted permitió que Jesucristo fuera el señor de su vida y terminó su vida de gobierno. Usted se volvió siervo, se volvió esclavo. Y perdón, el esclavo no opina, el esclavo no pone principios, el esclavo no pone leyes, el esclavo obedece. Solo que en su relación con Jesucristo, el Señor lo invita a que sea su amigo y transforma esta relación de esclavitud. Esto sucede cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, a lo que amo y a lo que poseo. Cuando me niego a mí mismo, cuando entrego mi vida voluntariamente, cuando decido cargar la cruz. Esto es sumisión. Esta sumisión se pone en práctica todas las veces que usted está despierto, todas las veces que camina, porque usted decidió seguir los pasos de Jesús. Mire tan hermoso este principio. Este es nuestro modelo. Jesucristo nos mostró cómo era que uno se sujetaba. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo lo imposible eh, para que en nosotros fuera posible la sujeción y la sumisión a la autoridad delegada. Él es exaltado sobre los cielos, tiene el nombre sobre todo nombre, es el rey del universo, torre fuerte, el alfa y el omega. ¿Sabe por qué? Porque se humilló, porque se sujetó, porque no solamente habló de sujetarse, sino que lo hizo y se sujetó en la práctica. Se humilló hasta lo sumo, siendo menor que nosotros. Este es el modelo de sujeción. Y en este sentido de sumisión, de humillación, fue exaltado hasta llegar a ser el rey del trono, el gobernador máximo. ¿A dónde más iremos? ¿A quién vamos a derrocar? Esta actitud de corazón es la que debemos tener para actuar como discípulos. A esto es lo que nos tiene preocupado el presbiterio, de que el implante del reino de los cielos es una genética nueva en su corazón, en donde usted sabe y tiene identidad, quién gobierna su vida, quién provee su dinero, quién sustenta su familia, quién guarda sus días. Sin duda, Dios sabe el día en que el día en que usted termina de vivir. Siendo discípulo, Él es mi gobernador y mi padre. Además de todo, es mi papá. Queridos, solamente hay un camino para aprender la sumisión: obedecer. Usted lo determinó, ahora el Señor lo va a formar en esto. Caminar como Jesús lo hizo, vivir como Jesucristo lo hizo. Él es nuestro modelo. Primera de Juan, Hebreos, habla acerca de que ahora el Señor ha hablado por medio de su Hijo y lo ha puesto como superior a todas las cosas. El camino de obediencia es el camino que usted aceptó al someterse a Jesús. ¿Cuáles son los frutos de esto? Porque aquí estamos hablando de situaciones difíciles que vivimos en Colombia, de inequidad, de injusticias de las cuales todos somos víctimas. Ahora vamos a mirar eso. Pero si usted toma este camino, lo hace en relación con su Señor, con su autoridad, usted va a adquirir paz, como hablamos, orden y armonía. Si hablamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en su familia. Otro fruto importante, habrá edificación y formación de vidas. Queridos, no es posible, no es posible edificar la vida de un discípulo si éste no se sujeta y se somete. Esto va a traer la unidad tan anhelada de la iglesia universal. Y esto permite tener y dar cobertura, proteger y ser protegidos espiritualmente. De manera que la iglesia de Cristo pues es gobernada por Cristo y no por el pueblo. El pueblo que no se sujeta a su gobernador pues va a tomar el botín. Y cuando leía esto me acordaba cómo entraban a los supermercados, entraban a los centros comerciales o la gente entra a los cajeros a tomar lo que creen que es suyo porque la injusticia del gobierno no les da lo que ellos creen merecer. Pero nosotros no tenemos este derecho ni apoyamos este derecho. La teocracia es el gobierno de Dios a través de su autoridad delegada. Es imposible edificar a alguien que no está dispuesto a someterse a esta autoridad delegada en todos los núcleos que mencionamos. Y un hijo espiritual obedece naturalmente. Tengo que darle una mala noticia. Si usted no está sujeto a una autoridad sobre su cabeza, usted ha perdido el orden natural que Jesucristo le incorporó en su ser. Usted se está rebelando y la rebelión es un pecado grave de idolatría, de adivinación. Lo separa del cuerpo. Aquí solamente para resumir, ¿quiénes podrían ustedes identificar como autoridad delegada en la iglesia? Cristo sin duda, las primicias, la palabra de Dios,
que es su Espíritu Santo en la persona de Jesús, su debido momento los apóstoles que colocaron la autoridad y que dejaron la función apostólica de ordenar y de guiar. Los ancianos o el presbiterio, porque ellos no son especiales, no son diferentes, no son más importantes, tienen una carga de servicio para que la autoridad se cumpla. La autoridad paterna, pero con responsabilidades diferentes, los guías o siervos o líderes que podemos identificar unos a otros, porque la sujeción por medio de coyunturas y ligamentos permite que yo me sujete a alguien que es igual a mí. La actitud de sumisión no anula su opinión, no aniquila la personalidad o identidad. La actitud de sumisión realza la personalidad, debido a que es direccionado en paz, sin conflicto. Cristo recibió el nombre, sobre todo nombre, porque hablaba las verdades, ¿verdad? Presentaba el reino de su Padre y esto generaba mucha irritación sobre las autoridades eclesiásticas y civiles de la época. Jesucristo logró colocar nervioso al César, puso muy nervioso a los fariseos, a los sacerdotes, pero nunca traspuso la autoridad que ellos representaban. Se sujetó. No dejó de ser quien era, pero mostró cómo era. Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Por esto nos coloca a todos nosotros bajo el principio de autoridad y sumisión. Esta familia funciona por autoridad y sumisión. Para cumplir la gran comisión que usted ha sido llamado en Mateo 28, requerimos de figuras de autoridad, de ejemplo, que nos enseñen, nos aconsejen, ordenen, corrijan, consuelen, que nos reprendan, que nos disciplinen, que nos animen, que nos bendigan y que me digan no. Segunda Timoteo 2:2, 3, 14, 17, que estamos mirando con algunos hermanos en estas semanas, habla del principio de sujeción y de autoridad en la iglesia. ¿Cuál es mi actitud? Así que usted no tiene que, no se le tiene que imponer la autoridad. Usted como discípulo busca la autoridad y se sujeta a ella, se somete. Sin duda, nuestro ejemplo de autoridad es Jesucristo. La motivación de autoridad de Jesucristo estaba relacionada con el servicio. Y aquí es otro punto muy importante, y es que nosotros no buscamos la autoridad, no vamos en contra de la autoridad porque ésta se porte bien o porque tome decisiones inteligentes, porque nosotros entendimos que la autoridad se gana por medio del servicio. El que más sirve, el que más se humilla, el que más baja, este es el que está más cerca del corazón de Jesús. Esto es una locura predicarlo hoy en día en el mundo, pero tengo que decirles que es la salida. Aún entre nosotros necesitamos recordar que usted es más grande en el reino cada vez que se humilla. Y esta debería ser la actitud correcta de un discípulo. Finalmente, mis hermanos, quiero acompañarlos en esta lectura de Romanos 13 para que cada uno la observe dentro de su corazón. Romanos 13 habla acerca de nuestra actitud correcta. Y quiero que usted, mientras la lee ahí en su casa, vea cómo está su respuesta delante de la autoridad delegada civil, la autoridad delegada en su casa, a sus padres, la autoridad delegada en la iglesia, si usted está buscando a quién sujetarse, a quién dar cuentas, y la autoridad delegada en su trabajo. Vamos a leer y terminamos. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que se debe. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y su prójimo no es solamente la iglesia y su familia. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí pongo: amoderarás al policía, al ejército, a su vecino, a la persona que está en la calle, al comunista, al universitario, al de extrema derecha, al de extrema izquierda, al del centro. Nuestro negocio no está con partidismos. Somos representantes de Jesús para esto. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No maltratamos de palabras, no decimos groserías contra el gobierno, no nos burlamos del gobierno, no hacemos memes para el gobierno o en contra del gobierno, porque algunos de ellos no solamente que los aceptan, sino que también se agradan con los que lo hacen. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora, ojo hermanos, es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni en borracheras, no en lujuria, lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hermanos, gracias por la oportunidad que ustedes puedan atesorar estos principios. Damos gracias a los hermanos que han trabajado antes de nosotros para colocar esto y que ustedes puedan generar esto en sus hogares. La rebelión es un pecado grave y los invito a que busquen su autoridad delegada y sujétense como Jesús lo hizo al Padre. Amén.